El presente video está destinado a la respuesta inflamatoria aguda y las células cebadas. Estas células, también llamadas mastocitos, cuya principal función es almacenar los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria. Bien, este es uno de otros tantos temas muy importantes y de base en fisiopatología, dado que recuerden que en las tres líneas de defensa en el cuerpo, la respuesta inflamatoria, también llamada respuesta semiespecífica, es la segunda línea de defensa. De acuerdo a como vemos en el cuadro, la respuesta inespecífica es la primera, la barrera física, las mucosas, la respuesta semiespecífica es la segunda y la tercera es la altamente específica, la inmune mediada por linfocitos. Ojo, cabe mencionar que no en todas las bibliografías la encuentran como tres líneas, en muchas refieren la primera y la segunda, es decir, la inespecífica y la respuesta inflamatoria, como solamente una. Y bien, aquí podemos observar una imagen característica, un dibujo de los signos locales clásicos de inflamación, de los cuales también hablaremos durante la presentación. Comencemos con la inflamación. Esta deriva del latín inflamare, que significa encender fuego, y como cotidianamente lo escucharán de los pacientes, es decir, como hinchazón. La inflamación es una respuesta protectora del organismo destinada a eliminar tanto las causas iniciales de la lesión celular como a las células y tejidos necrosados que aparecen por la lesión inicial. Está relacionada con los procesos de reparación en que los tejidos dañados son sustituidos por regeneración de células parenquimatosas o bien tejido cicatrizal fibroso. Procediendo con la respuesta inflamatoria aguda, esta es una respuesta del organismo inicial e inmediata del daño para suministrar leucocitos a la zona lesionada. Aquí donde ayudan a eliminar las bacterias invasoras se inician los procesos de degradación de los tejidos necróticos. Este mecanismo se caracteriza por cambios que se pueden agrupar de manera de cambios vasculares y bien estos acontecimientos celulares. Los cambios vasculares estos consisten en alteraciones cuya consecuencia es un incremento local de riego sanguíneo, es decir, vasodilatación, y cambios estructurales que permiten que a las células y proteínas plasmáticas abandonen la circulación, es decir, aumento la permeabilidad vascular. Estos cambios se inician con relativa rapidez tras ocurrir la lesión, pero pueden desarrollarse con velocidades variables. Esta según sea la naturaleza de la lesión, así como de la gravedad de la agresión original. Parte de la respuesta a otro de los grupos de cambios es que sucede una migración de leucocitos desde la microcirculación con acumulación en el foco de lesión, esto que se le llama reclutamiento y la activación celular. La secuencia de acontecimientos que configuran la extravasación de los leucos desde la luz vascular hasta el espacio extravascular se divide en tres. La primera, la marginación y el rodamiento, después la adherencia y la transmigración entre las células endoteliales, y finalmente la migración en los intersticios ísticos hacia el origen de los estímulos quimiotácticos. Muy bien, continuamos con esta imagen característica que les ponía anteriormente respecto a la inflamación. Los cambios vasculares y el reclutamiento celular que mencionaba anteriormente explica tres de los signos locales clásicos de la inflamación aguda que observamos en el dibujo. De estos de los que describen es uno, el aumento de la temperatura, el calor, el enrojecimiento que es el rubor y el hinchazón que es el tumor. ¿Y qué onda con los otros dos signos de inflamación? Que vendría siendo el dolor y la pérdida de función. Estos ocurren como consecuencia de la síntesis de mediadores químicos y de la lesión mediada por los leucocitos. Ya hablamos de la inflamación, de generalidades, pero ¿quién inicia esta cascada de acontecimientos? Bueno, esto es por mediadores químicos y es muy importante mencionar qué células tienen estos mediadores químicos. A estos nos referimos como los mastocitos, también llamadas células cebadas. Bien, como ya he mencionado, los mastocitos sumamente importantes ya que almacenan los mediadores químicos de la respuesta inflamatoria y son mucho más que solamente células cebadas. Estos predominan adyacentes a los vasos sanguíneos y estos derivan de la médula ósea. Tienen forma redondeada y un diámetro de 20 a 30 micras. Al microscopio se caracterizan por presentar el citoplasma lleno de gránulos basófilos que se tiñen metacromáticamente con azul de toluidina.
Los gránulos de los mastocitos contienen heparina, un anticoagulante, contienen proteoglucano, que es la matriz de los gránulos, y a estas macromoléculas se le asocian varias moléculas cargadas positivamente y de bajo peso molecular. Esto es como la histamina, elemental en la alergia, las proteasas neutras y factores quimiotácticos para eosinófilos y neutrófilos. Y bien, es importante mencionar que en la membrana de los mastocitos se ubican receptores para el fragmento Fc de las IgE, anticuerpos secretados por las células plasmáticas. Esto es elemental para la activación de las células cebadas, trayendo como consecuencia síntesis de leucotrienos y su liberación extracelular, y así como exocitosis de los gránulos. Finalizando con el mapa conceptual, inflamación se define como aquella respuesta protectora del organismo destinada a eliminar tanto la causa inicial de la lesión celular como a las células y tejidos necrosados que aparecen por la lesión inicial. La principal característica es que suministra leucocitos a la zona lesionada, en donde estos eliminan las bacterias invasoras e inician la degradación de los tejidos necróticos. Esto mediante cambios vasculares y acontecimientos celulares. Los acontecimientos celulares: primero tenemos una marginación y rodamiento, después una adherencia y transmegación entre las células endoteliales y después migración en los intersticios ísticos hacia el estímulo quimiotáctico. Mientras que los cambios vasculares consisten en la vasodilatación y en el aumento de la permeabilidad vascular. Y bien, la inflamación se caracteriza por calor, rubor, hinchazón, dolor y pérdida de la función. La inflamación es fundamental, ya que es una respuesta de nuestro sistema inmune ante un daño en nuestro organismo, y este daño puede ser debido a diferentes agentes, por ejemplo, un daño físico como un traumatismo, químico como la radiación solar, debido a microorganismos como bacterias o virus, o también debido a nuestro propio sistema inmune, como ocurre con la tan famosa alergia. ¿Y cuáles son los dos objetivos fundamentales de la inflamación? Evitar cualquier tipo de infección o daño mayor y iniciar la reparación de los tejidos. Por tanto, si uno de los objetivos fundamentales de la inflamación es comenzar con esta reparación del tejido dañado, ¿estaría indicado tomar ibuprofeno o afectaría la toma de este medicamento a la reparación del tejido? Antes de entrar de lleno en el concepto de la inflamación, tenemos que saber que todos estos procesos inflamatorios se suelen denominar con el sufijo itis, como puede ser la artritis o la dermatitis. Ahora bien, ¿cuáles son los puntos cardinales de la inflamación? ¿Cómo podemos reconocerla? Antes de nada, tenemos que saber que durante la inflamación ocurren dos procesos muy importantes, como son el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos y la vasodilatación de estos vasos sanguíneos. Y esto va a ser lo que va a explicar los puntos cardinales junto con el dolor de la inflamación. Tumor, es decir, edema; calor, como la sangre está a unos 38 grados, algo más caliente que la temperatura corporal, hace que la zona inflamada esté por tanto más caliente. Rubor, es decir, enrojecimiento debido al color rojo de la sangre; y dolor, se provoca por la activación de los nociceptores. Hay que saber que la secuencia de la inflamación no es un paso tras otro bien definido, sino que se va intercalando, pero para explicarlo de una forma más fácil, lo haremos del siguiente modo. En una lesión, vamos a poner un corte, un patógeno como una bacteria entra dentro del cuerpo. Lo que ocurre es que esta bacteria expresará ciertas moléculas, conocidas como PAMP, las cuales son reconocidas por los mastocitos y comienza la película. Los actores principales son los siguientes. Mastocitos son los primeros en llegar y activan la inflamación. Como es una célula granular, empieza a liberar un montón de moléculas. Las más importantes son las archiconocidas histamina, que provocará vasodilatación y aumento de la permeabilidad; leucotrienos, que provocarán también vasodilatación y aumento de la permeabilidad; y prostaglandinas, las cuales se encargan de provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad y dolor. Debido al daño en el tejido, se liberará ácido araquidónico y dependiendo de la enzima con la que interactúe, se va a convertir en leucotrienos, que ya vimos que provocaban vasodilatación y aumento de la permeabilidad, o prostaglandinas, que provocan vasodilatación, aumento de la permeabilidad y dolor. Estas moléculas
lo que hacen es también avisar a los macrófagos y neutrófilos, que son glóbulos blancos, para que vayan a zamparse al agente externo. Los macrófagos, aparte de zamparse al agente malo, liberarán prostaglandinas y citoquinas, concretamente interleuquinas y TNF, factor de necrosis tumoral. Las citoquinas van a provocar vasodilatación, aumento de la permeabilidad y activación de los fibroblastos, para comenzar con el proceso de regeneración del tejido. Gracias a todas estas moléculas, a las histaminas, a los leucotrienos, a las prostaglandinas y a las citoquinas, tenemos los 4 puntos cardinales de la inflamación. La mayoría de ellas se encargan de provocar una vasodilatación en los vasos sanguíneos y aumentar su permeabilidad. Esto explica el edema, el aumento de la temperatura. Recordad, ladies and gentlemen, que la sangre está un poco más caliente que la piel, y el enrojecimiento debido al color rojo de la sangre. Y debido a las prostaglandinas que se encargan de activar a los nociceptores, sentiremos dolor. Algo que, por cierto, es muy útil cuando se trata de una inflamación aguda. Si te has hecho un corte en el dedo, el dolor va a ser una especie de árbitro. Te va a decir lo que puedes y lo que no puedes o debes hacer. Y si haces algo y te duele mucho, el dolor te va a decir, o tu cuerpo te va a decir: colega, no me estás ayudando en mi tarea de empezar con la reparación del tejido y evitar cualquier daño mayor. Sin embargo, si no te duele o te molesta muy poco, sigue adelante, porque el árbitro no te está diciendo que pares el juego. ¿Y cuánto dura la inflamación? Pues según un estudio de Paua de 2019 que dejamos abajo en la bibliografía, el periodo agudo de la inflamación dura unos días y el periodo subagudo hablaríamos de 2 a 6 semanas. Ahora bien, en la vida real vamos a ver en clínica periodos subagudos que duran más de 2 a 6 semanas, que se prolongan durante meses, como bien decía el bueno de Louis Gifford. Lo que hemos visto hasta ahora es todo relacionado con la inflamación aguda, que como hemos visto es un proceso necesario que utiliza nuestro cuerpo para evitar que el daño vaya a mayores y comenzar con la reparación del tejido dañado. Ahora bien, ¿es toda la inflamación un proceso bueno? No siempre la inflamación va a ser un proceso bueno. La inflamación crónica, por ejemplo, deja de tener ese efecto de prevención o de comenzar a reparar el tejido dañado. Y hablamos de inflamación crónica cuando se prolonga durante meses o años. Pero ¿y esto por qué ocurre? Las causas más comunes suelen ser porque el cuerpo es incapaz de vencer al agente que está causando la inflamación, por ejemplo la bacteria de la tuberculosis, o porque nuestro sistema inmune se pasa de rosca y ataca nuestro propio tejido sano, como ocurre en la artritis reumatoide, o porque hay episodios recurrentes de inflamación aguda. Esto es algo que vemos de manera muy común en clínica. ¿Y qué ocurre? La mayoría de los hechos que ocurren durante la inflamación aguda continúan en el tiempo, pero más de lo debido. Véase, la vasodilatación o el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Pero los glóbulos blancos que se encuentran en la zona de conflicto cambian. Lo que nos vamos a encontrar, fundamentalmente, son macrófagos y linfocitos, que como ya sabemos, lo que van a hacer es seguir produciendo citoquinas y factores de crecimiento, y esto mantenido en el tiempo va a contribuir a 2 cosas: mantener el daño y provocar una mayor degeneración articular. Es como si para hacer una casa estuviésemos todo el rato poniendo y quitando ladrillos y cemento. Esto es lo que pasa en los episodios recurrentes de artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, etc. Además, esta inflamación crónica se come el colágeno. Por lo tanto, provoca la degeneración articular y el aumento de la fibrosis. Y en el caso de las enfermedades relacionadas con la inflamación crónica, ¿cuál es el mejor tratamiento? Al ser enfermedades crónicas, sabemos que revertir la situación completamente es imposible. Pero sí que sabemos que mejorando ciertos factores contribuyentes, generalmente relacionados con el estilo de vida, podemos mejorar la sintomatología o la progresión de la misma, como es el peso, la dieta, el ejercicio, el sueño o el estrés. Recordad que los objetivos fundamentales de la inflamación es prevenir que el daño vaya a mayores, prevenir que haya cualquier tipo de infección y comenzar con el proceso de reparación de los tejidos. Y esto lo va a hacer gracias a ciertas moléculas,
como las histaminas, los leucotrienos, las prostaglandinas o las citoquinas, que van a ser las responsables de los 4 puntos cardinales de la inflamación, gracias a que aumenta, gracias a ella, la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. ¿Esto qué va a provocar? Provocará edema, provocará también que aumente la temperatura en esa zona y también va a provocar un enrojecimiento. Y gracias a las prostaglandinas se va a producir otro de estos 4 puntos cardinales de la inflamación: el dolor. Una inflamación aguda es fundamental, es útil, es algo necesario. El problema está cuando esta inflamación se prolonga en el tiempo y se vuelve una inflamación crónica.